Pues el INE anda desesperado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde usted siga esta transmisión. Ahora, pues ya tienen como conductor de sus programas, que son de ataque siempre, son ahora, Porfirio Muñoz Ledo, usted lo conoce, don Porfirio, ya debe irse a Guanajuato, andan sueltas las de Guanajuato, son las momias. Bueno, ahora es conductor de programas de análisis. No digo que no tenga conocimiento el señor, pero creo que ya están pasados sus mejores tiempos. Se dice militante de Morena. En un programa transmitido a través del INE, que tiene muy poca importancia, yo quiero resaltar que Porfirio Muñoz Ledo debiera desaparecer de Morena para incorporarse al PAN o al PRI. Finalmente nunca dejó ese espacio donde se formó y donde colaboró. El último de sus empleos antes de volver a lo que fue el PRD y lo que es Morena, Porfirio Muñoz Ledo trabajó con Vicente Fox Quesada, fue embajador en Europa. Ganó mucho dinero y no le gusta perder pues sus canonjías. Él aspiró a ser líder de Morena. Igual le pudo haber sido un buen dirigente, pero como que la edad ya no le ayudó mucho. Se quejó, hizo berrinche, él todavía cree que puede ser, se molestó mucho porque no es diputado federal, pero esto ya es el colmo, ¿eh? El Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello también se siente intocable, hasta dice que no pueden hacer una reforma al INE porque eso sería un retroceso. Pues lo que debe preparar son sus maletas, o está tirando los gritos, mire, presidente, aquí tengo a don Porfirio en un programa especial, él es nuestro conductor, él nos ayuda, así es que, pues perdónenos la vida, ya basta pues, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar estos personajes? Vamos con Porfirio Muñoz Ledo, que en este programa tiene ahí a diferentes invitados, puro especialista, entre ellos uno del INE, Ukip Espadas, que es uno de los consejeros más recientes del INE, y hablaron del tema de la consulta, que por qué no incluyeron a los del 68, que hay otros que están vivos, en fin, denostar y criticar. Esa es la tarea de Porfirio Muñoz Ledo. Vamos a escuchar. Escuchemos esto. El meter también el tema económico, porque se dice que se amasaron grandes fortunas, de lo que no tengo ninguna duda fundada, cuando menos. Entonces, ¿hacia dónde lleva eso? Hacia un esclarecimiento del pasado. Yo creo que debe haber unas disposiciones más precisas. Por ejemplo, el tema de los documentos clasificados. Estuve leyendo con mucha atención los que más o menos hace 2-3 meses salieron, ¿sí? Incluso de las fuentes norteamericanas, ¿no? De repente mencionaban por ahí y decía, bueno, ¿qué andan diciendo señores de mí? Y resulta bastante veraz. Entonces, una cosa es la lectura de la historia reciente o la historia remota a través de desclasificar documentos y de encargarlos sea a una comisión de la verdad o dejarlo a los historiadores, y otra es procesar judicialmente al pasado inmediato. Y luego, ¿quién establece el momento a partir del cual hay que enjuiciar? Se está aceptando sin discusión que nace un nuevo régimen político. Yo así quisiera, y para eso se necesitaría, pienso, una nueva constitución. Pero en fin, ¿quién establece los tiempos y las personas y los procedimientos y los temas sobre los cuales se juzga? Para eso sería necesario claridad, y este es el caso opuesto. Si hay confusión, es en ese texto en que consiste la pregunta, que en el fondo dice, bueno, ¿usted está de acuerdo en que a estos señores se les aplique? Pues está de acuerdo, no necesita por qué estar de acuerdo la gente. Es decir, no acabo de verle una lógica constitucional y jurídica suficientemente sostenible. Además, queremos saber qué pasó. Ukip, ¿para ti te pareció reducida la participación? ¿Te pareció suficiente?
Para una primera experiencia y poco responder los asuntos de fondo, ¿no? Bueno, a ver, para una primera participación me parece que, hombre, no es que una participación de 6,5 millones de personas pueda celebrarse como un gran vuelco ciudadano en las urnas. Desde luego yo no iría tan lejos, pero otra vez es un ejercicio inaugural. Para que los ciudadanos entendiéramos el alcance de las elecciones, tuvieron que pasar un par de décadas. Es decir, desde que los procesos electorales realmente se abrieron a la pluralidad a partir de la reforma del 77 hasta la alternancia política, hasta la alternancia en la presidencia, transcurrieron casi 25 años, un cuarto de siglo. En ese sentido, creo que los mecanismos de democracia participativa tendrán que ejercitarse. Pero quisiera yo retomar un punto, que es el de las implicaciones jurídicas que podría tener la consulta. A ver, me parece que la consulta por sí misma, si hubiera sido vinculante, de cualquier manera no tenía implicaciones judiciales, pero sí tenía implicaciones legislativas, y recordemos, la consulta también se podía responder con un no. Es decir, en cualquiera de los dos sentidos, una decisión vinculante por parte de la ciudadanía hubiera impuesto fundamentalmente tareas al Poder Legislativo en lo inmediato. Es decir, si se tratara de crear comisiones de la verdad, estas desde luego no están previstas en nuestro marco jurídico y tendría que haberse reformado el marco jurídico de manera más bien amplia para poderlas incluir. Y no nos olvidemos del caso inverso, es decir, ¿qué pasaba si 40% de los votantes acudía a la consulta y respondían que no? Esto hubiera sido una suerte de instrucción para una ley de amnistía general o de punto final o una cosa como estas. Y otra vez, es verdad lo que señala Hugo sobre la diversidad de experiencias en estas materias en el mundo. Yo recordaría el caso sudafricano, en donde a final de cuentas las dos implicaciones estaban en la manera de actuar de las comisiones de la verdad. Es decir, se generaron por un lado comisiones de la verdad que eran parte de un proceso de punto final. Es decir, sí, tú que participaste de las peores atrocidades del régimen del apartheid, podrías lograr quedar exonerado de responsabilidad judicial si y solo si confesabas absolutamente todo aquello en lo que estuviste involucrado. Pero lo que sí hay que dejar muy claro es, me parece a mí, ahora sí que por salud republicana, es que la consulta, en caso de haber sido vinculante, marcaba fuertes tareas legislativas, porque, bueno, el marco legal incluye también la posibilidad de reformarse, y ninguna de las dos respuestas tenía una implicación directa que no pasara por el Poder Legislativo. Y bueno, evidentemente esto nos enfrenta, como bien señalas, al asunto de que, como hemos opinado a lo largo de los últimos 21 años, no puede haber un nuevo régimen si no hay una nueva constitución. Reitero acá algo que he repetido en diversas ocasiones. Vicente Fox claudicó de su decisión, de su compromiso público y de su obligación histórica de llevar este país a una nueva constitución, y la fecha en que esa claudicación fue dada fue cuando designó embajador al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, en lugar de seguir adelante con el proceso de reforma constitucional que el momento histórico exigía. Muchas gracias por la mención que has hecho en persona. Has metido dos elementos más que son muy importantes: la amnistía y yo diría también el indulto. La amnistía genéricamente es una definición, es un perdón colectivo a todas las personas que estuvieron o pudieron estar involucrados en unos hechos precisos de la historia, Tlatelolco, por ejemplo. Bueno, ahí Reicerones, como secretario de Gobernación, propuso la amnistía. El indulto es el perdón del Señor. Viene el derecho divino de los reyes, y fue clásico en el Imperio Romano decir así o así: culpable, pero yo lo perdono. Es una facultad del jefe del Estado. Entonces, tenemos el tercer ejemplo, que es el que se practicó en México con motivo de la Revolución Zapatista. El gobierno ofreció una amnistía
Y ellos dijeron, no, nosotros nunca pecamos, no queremos amnistía. Es una ley, como se le llamó, de reconciliación. Entonces, yo creo que en estos casos hay que ser muy claro. Ahora, tú dices, se estableció que no sería vinculante, y tú das como consecuencia de que lo hubiera sido, que hubiera sido vinculante, que hubiera obligado a medidas legislativas. Esto también me parece que queda en la confusión. Bueno, pues ni modo que no le haya dolido a don Porfirio Muñoz Ledo el señalamiento de Uquib Espadas. Pues, prácticamente es el nuevo presidente del INE. Ya Lorenzo Córdoba nada más da sus mensajes, claro, preside las sesiones. La elección termina en agosto, tiene que terminar, porque en septiembre inicia la legislatura 65 de la Cámara de Diputados. Mire, el tema de Uquib Espadas sí le dejó caer la chaira a don Porfirio Muñoz Ledo. ¿Por qué? Porque Porfirio Muñoz Ledo fue parte del gobierno de Vicente Fox Quesada, que cuando llegó al poder, que era la alternancia y que fue otro engaño, lo sabemos hoy, era la concertación del PRIAN. De eso no habló Uquib Espadas, pero se lo explico. Estaba ya pactado que no aguantaba el pueblo a mantener en el poder al PRI. En aquel entonces Ernesto Zedillo había privatizado Ferrocarriles Nacionales, había creado el ominoso Fobaproa, que todavía pagamos hasta el día de hoy, mexicanas y mexicanos, y lejos de alejarse de los tentáculos del poder político, nombró embajador a Porfirio Muñoz Ledo, que ahora es conductor y que pues, le debe pagar el INE, o le deben pagar de ahí. ¿Qué exhibida le dio Uquib Espadas? Se podría decir consejero presidente. Me imagino que tiene esas intenciones, y es válido porque cualquiera de los integrantes del Consejo General del INE podría ocupar el puesto. Dice Lencho que no, ¿para qué una reforma? Sería retroceder. Y esta declaración que hace Uquib Espadas en un espacio del INE, porque lo genera el INE, este programa de análisis que conduce Porfirio Muñoz Ledo, todavía diputado federal por Morena, termina y ya no va a ser diputado. Él quería, incluso promovió una controversia constitucional, ya donde se le van las cabras, ¿sí? Pero bueno, son los refuerzos del INE. Ya no me ayudes, compadre, le salió sello a Lencho. Sería el nipón Murayama el que tuvo esta idea, porque buscan apoyos y buscan de todo. Mira, aquí está don Porfirio, presidente, tu amigo. Qué chinga le paró el Uquib Espadas, ¿no? Consejero general del INE. Le dijo, no, pues esto fue así y nadie lo puede evitar. Esto ocurrió con Vicente Fox, pero falta. A ver, ¿entonces están liberados de todo? No, no están libres. Eso se lo puedo asegurar. La justicia va a llegar. Claro, con Gers Florero ahí, pues fue otro de los foxistas. Es difícil así echar a caminar el elefante reumático. Lo dijo el presidente en su mañanera de hoy. El Poder Judicial ni siquiera ha empezado a cambiar, a limpiar tanto mugrero que tienen de corrupción e impunidad. Temas candentes, calientitos como deben ser, aquí en ACM Canal 54. Yo regreso más tarde con más información, ¿les parece? Órale, nos vemos.